que es la posibilidad de que los jueces se aparten de esta ley arancelaria, justificando su proceder cuando advirtieron que la aplicación del arancel conduce, como dice la norma, a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires le ha reconocido la constitucionalidad de esta norma en la causa Paliasa Diego Javier contra Arba sobre pretensión anulatoria. La sentencia es del 6 de noviembre del 2019. Pero como nosotros somos abogados, tenemos que entender el porqué del reconocimiento de la constitucionalidad. Siempre trato de recalcar un aspecto que me parece que muchas veces se descuida cuando uno estudia los honorarios profesionales. Y que es que la primera norma en materia de honorarios profesionales está en la Constitución Nacional. Uno cuando piensa en honorarios profesionales piensa, esta es una materia no delegada, esta es una materia que corresponde, sea regulada por el ámbito de cada una de las jurisdicciones, eso es verdad. Pero hay marcos a los que deben adecuarse la legislación. Y el primer marco, obviamente, es que esa legislación debe ser constitucional. Y el primer concepto que yo tengo que tener es que ningún honorario puede ser confiscatorio. Y la confiscatoriedad se puede dar por exceso o por defecto. Y esto es algo muy importante. Por defecto, porque la regulación de honorarios no me retribuye correctamente mi trabajo, o por exceso, porque la aplicación de la ley arancelaria aplicable al caso concreto termina estableciendo un honorario que resulta violatorio del derecho de propiedad del obligado a pagarlo. ¿Está claro este concepto? A eso apunta el 1255. A bajar desde el Código Civil y Comercial, que estaba en el Código de Vélez por reforma que había tenido, una pauta que es de derecho constitucional. Fíjense, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, hay ciertos juicios de poco contenido patrimonial que si yo les tomo en cuenta que el honorario mínimo judicial hoy es de 7 euros, si lo multiplico por 2.600, estoy hablando que en muchos casos el valor de la regulación de honorarios es muy superior al valor del juicio. Les cuento algo gracioso. Yo me compré una plancha en una casa de electrodomésticos. ¿Les conté o no? Entonces, la plancha me dura una semana. ¿Es un artículo de primera necesidad? Para mí sí. Porque yo uso camisa. A mí me gusta usarla bien planchada, aunque me cuesta lograr esa parte. Pero bueno. Entonces, a la semana, entonces le digo a mi pareja, ¿por qué no vas y le pedí que te la cambie? No, tiene que llevarla al servicio. Ah, muy bien. Entonces, la plancha la pagué 5.000 pesos. Entonces vamos al servicio y el servicio dice, ¿cómo no? Sí.
Esta reparación dura 30 días hábiles. Digo, esto es una tomadura de pelo, compré una plancha, no me imagino si compraba una heladera. Y iba 30 días sin heladera, hábil, ya 60 veces. Muy bien. Entonces, bueno, me mando una carta de documento a la empresa y es absurdo que me están planteando que yo compré una plancha, ¿no? Dice, no, el régimen de garantía. ¿Qué hace? Después. Por una plancha. Obviamente me compré otra plancha. No hay. Entonces, claro, cuando el otro día me quedé ya honorarios mínimos agregados son 5.000 pesos. Y honorarios mínimos con la actuación profesional, 7.000. Entonces yo hacía la cuenta, soy responsable estricto, masiva, este juicio de la plancha que me devuelven supuestamente da 35.000. Entonces uno piensa, arrancamos con una plancha de 5.000 y hoy el juicio por los costos, porque además de que la notificación, más el IUC que hay que darle al mediador, de gastos, etcétera, ya estamos en 35.000. Y loco, ¿no? Porque arrancamos con un proceso que en realidad no existe, que serían los procesos de menor cuantía o de consumo, por ahí. Y todo eso genera un juicio cuyo costo, al que yo le llamo por la estupidez humana, porque en realidad este costo es por estupidez humana, supera en 7 veces el valor del producto del reclamo. Hay todo eso para mostrarles que, claro, un honorario que supere claramente el valor de lo que yo estoy reclamando genera una distorsión de valores. ¿Me comprenden? Entonces, este caso del 1255 apunta a ese concepto, es la consagración de la no confiscatoriedad bajada desde el artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Entienden que por eso muchas veces esa falta de estudio sistemático de las normas llegan a que no comprendamos cómo funcionan las cosas? Y esto es lo que yo quiero que aprendamos como me comprenden. Yo no quiero repetir, yo quiero tratar de ver que ustedes comprendan y que comprendamos los dos por qué aparece este artículo tirado acá. Porque muchas veces este tema, si lo traduzco también en honorarios de peritos, etc., vemos como hay una distorsión, obviamente, entre todas estas cuestiones involucradas. Primer punto. Segundo punto. Cuando uno analiza una ley de honorarios, vamos a ver que en esta ley de honorarios, no me voy a detener mucho, ¿sí? Vamos a ver que esta ley de honorarios tiene juicios de contenido patrimonial y juicios a los que no hay contenido patrimonial, y en general a los juicios de contenido patrimonial me maneja dos pautas, que es importante destacarlas. En primer lugar, me identifica la base regulatoria. Lo primero que yo tengo que saber, cómo se evalúa mi juicio. Es un juicio que se vincula con la propiedad o posesión. El artículo 27 me dice valuación fiscal más el 20% y me da otras pautas complementarias. Si me habla de un juicio de cobro de suma de dinero, acá entramos los artículos 21, 23 y 51, que los vamos a analizar ahora. ¿Comprenden? Lo primero que entonces cuando trabajo con horarios profesionales en juicios de contenido patrimonial es establecer la base regulatoria. Primer punto. El segundo punto que trabaja la ley en los juicios donde hay valores patrimoniales en juego es alícuota aplicable. Es decir, es el porcentual mínimo y máximo que me tiene que regular. ¿Está claro? Pero para poder llegar a la cuantificación del honorario, lo primero que tiene que estar firme es la base regulatoria.
Para eso de la base regulatoria se corre atrás. Siempre. Se bilateraliza la cuestión. Y reitero, una vez firme recién, vamos a regular los horarios. ¿Está claro? Primer concepto, base regulatoria. Segundo concepto, alícuota aplicable. El código me va a decir, la ley me va a establecer mínimo y máximo. Y el juez evaluará de acuerdo a la calidad del trabajo, tareas realizadas, qué horario corresponde regular. Fundamental. En los juicios de no contenido que establece como que no tienen contenido patrimonial, habla de tareas judiciales y extrajudiciales y las va a evaluar de use. Esta unidad de medida que crea la ley sí fue modificada por la ley 14.967. ¿Por qué? Porque antes, cuando hablaba del use y honorarios profesionales, en el artículo 9 me decía que era el 1% de la remuneración básica de un juez con exclusión de otros agregados. En esta modificación que contempla la ley 14.967, ahora ya me lo modifica. ¿Por qué? Porque me dice que es el 1,5%, perdón, es el 1%, pero ahora me dice de la remuneración total asignada al juez de primera instancia de la provincia con 15 años de antigüedad, incluido básico, permanencia, bloqueo de título y otro tipo de bonificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto? Porque ahora voy a tener un valor use correspondiente a la ley 8.904, al decreto ley 8.904, y un valor use que me establece también la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, conforme a ley 14.967. ¿Saben por qué? Precisamente porque la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, siguiendo a la Corte de Nación, en un precedente que se llama Morcillo, que es del 8 de noviembre de 2017, estableció algo que es muy importante. Y es que en los procesos judiciales la remuneración va a estar en concordancia con la fecha del trabajo realizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una ley de honorarios que empezó a regir en octubre del 2017, y si yo tengo un juicio que lo inicié con anterioridad al 2017, voy a tener tareas que van a quedar remuneradas por el decreto ley 8.904 y tareas que van a ser remuneradas conforme las pautas de la ley 14.967. Lo mismo va a pasar en el ámbito federal, con la vieja ley, la 21839 de honorarios profesionales y la nueva ley de honorarios profesionales. Hay un corte. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque puedo llegar a tener dos bases regulatorias diferentes. Cuidado. Es más, fíjense que la ley 8.000, del decreto ley 8.904 me cuantificaba el honorario en pesos, en moneda de curso legal. En cambio, la ley 14.967, si bien el juez establece el honorario en pesos, tiene la obligación, lo determina o lo cuantifica en pesos, automáticamente me lo convierta a use. Entonces, mi honorario ya no son 26.000 pesos, sino que van a ser 10 use o 10,5 use. ¿Y esto por qué? El decreto ley 8.904 era del año 1977.
Obviamente estamos hablando de que era un decreto durante un gobierno militar. No teníamos democracia. Pero una de las cuestiones que establecieron precisamente para incorporar esta nueva modalidad o esta nueva forma de fijar honorarios profesionales, creando el IUS en ese momento, era porque la preocupación precisamente que tenía el legislador era la inflación. Entonces decía que una forma de mantener actualizado el honorario profesional era precisamente la incorporación del IUS como unidad de medida. A partir de esta ley, dicen, sí, perfecto, tomamos esa idea, pero además, claro, una vez que yo cuantifico el IUS, al actualizarse el IUS por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, yo ya tengo un honorario siempre actualizado. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque hoy aumentó el IUS a 2.600 pesos, 2.600 y pico. Por lo tanto, se habían regulado honorarios hace un mes atrás el IUS, hoy por hoy, si me vienen a pagar los honorarios, yo ya lo calculo en base al valor actualizado. Entonces, es una forma de proteger y de siempre tener recompuesto el honorario profesional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos entendiendo todas estas pautas que uno siempre trata de trabajar en materia de honorario profesional? Bien. Estamos en presencia de un juicio de neto contenido patrimonial. Perdón, algunas pautas más, antes de entrar al análisis puntual. No me tengo que olvidar que la ley 14.967, en su artículo 28, me va a hablar de algo que es muy importante, que son las etapas dentro de los procesos. Dice, el proceso ordinario, demanda, reconvención y sus contestaciones es una etapa. Segunda etapa, actuaciones de prueba. Tercera, diligencia posterior. Proceso sumario, sucesiones, concursos, quiebras, causas penales. Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales. Inciso D. Primera etapa, demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones. Segunda etapa del proceso ejecutivo, actuaciones de prueba y trámites posteriores hasta la sentencia de trance y remate. Fíjense ustedes que tengo un proceso ejecutivo que tiene dos etapas, pero eso no quita que también voy a tener presente que hay dos etapas o tres que podrían darse dentro de un proceso ejecutivo. ¿Cuáles son? La etapa de apelación, o sea, la etapa de trámite ante la segunda instancia, y puede haber unos trabajos por instancia extraordinaria. Y además, voy a ver luego una norma, que es la del artículo 41, que me habla de otra etapa, que es la de la ejecución de sentencia. O sea que yo voy a tener una regulación de honorarios por una primera etapa que llega hasta la sentencia de trance y remate, que tiene dos etapas, subetapas, digamos. Una etapa por apelación ordinaria, una etapa por apelación extraordinaria y una etapa por ejecución de sentencia. Todas me dan derecho a regular honorarios profesionales. ¿Quedó claro esto? Es muy importante ver el 28. ¿Lo veo en el proceso ejecutivo
pero lo puedo ver en cualquier otro tipo de proceso. Acá aprendí algo más, que es a los efectos de regulación de honorarios profesionales, en la primera etapa, hasta la sentencia de primera instancia, está previsto que haya distintas etapas, pero es común. Hay etapas por actuación en instancia ordinaria de segunda instancia, hay etapas en la ejecución de sentencia y hay honorarios profesionales por, obviamente, la ejecución de sentencia. También la ley de honorarios profesionales prevé regulación de honorarios por incidentes en el artículo 45. Bien. Fíjense ustedes que la norma especial en materia de procesos ejecutivos está en el artículo 34 de la ley. Pero en realidad, el artículo 34 lo que me está haciendo hablar es de alícuota, que era el segundo concepto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que establecer que dijimos la base regulatoria. ¿Y dónde está la base regulatoria? La base regulatoria está en el artículo 23 y 51. Y la base regulatoria surgirá si la demanda prospera del monto de la liquidación, cuyas pautas, ustedes vieron el otro día la sentencia, ¿se acuerdan? Con el doctor Curundarena, creo que les dio clase. Entonces, la pauta de cómo yo voy a formular mi liquidación, acá vinculo dos normas. Obviamente, en la sentencia, capital, intereses y además los gastos del proceso. ¿Se acuerdan? Artículo 77 del Código Procesal. ¿Se acuerdan la condena en costa que incluía los gastos realizados fuera del proceso necesarios para la promoción de la demanda y pendientes obtener el cumplimiento de la prestación, la carta o documento que envié, el acta notarial que hice, a los efectos de completar el pagaré con protesto, etc. Y después lo que realicé en el juicio, tasa de justicia, sobre tasa de justicia, anticipo de gastos de pedido, traba de embargo en el registro de la propiedad, los gastos que demandó el diligenciamiento del oficio, el anticipo de gastos del martillero, los gastos generados por la subasta. Son todos esos gastos, todo eso va a incluirse en la liquidación. ¿Está? Por eso, ¿qué dice el artículo 23? Si prospera la demanda en un juicio de cobro de peso, la cuantía o monto del asunto a los fines de la regulación de honorarios será el total reclamado en la demanda o reconvención. Si la liquidación final por todo concepto fuere mayor, esta será considerada la base regulatoria. Y esto tiene relación con el 51. Quiero que les dije a ustedes, aún sin petición del interesado, al dictarse sentencias se regularán en su equivalente al uso arancelario los honorarios profesionales participantes en el proceso. A tal efecto, la base regulatoria se aplicará en el porcentual correspondiente y sus resultados se transformarán en cantidad de uso arancelario. Cuando la condena, dice el párrafo segundo del 51, incluya el pago de intereses, brutos, multas y otros accesorios, se diferirá el auto regulatorio dejándose constancia de ello en la sentencia definitiva hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva. Por eso yo voy a tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Si prospera mi demanda, es el monto de la liquidación. Los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas deberán ser regulados en forma independiente. ¿Qué significa esto? Promover mi demanda, prospera una excepción,
la base regulatoria de la excepción es diferente a la de la demanda. Si prospera parcialmente una excepción, la base regulatoria es diferente. ¿Comprende? Acuérdense que el 556, principio objetivo de la derrota, decía, por lo que prospera la demanda, costa al ejecutado. Por las excepciones que prosperan, costas al ejecutante. Por eso voy a tener dos bases regulatorias. ¿Está claro esto? ¿Por qué? Porque la demanda prospera liquidación. Por lo que no prospera, ahora vamos a ver. ¿En qué innova la ley 14.967 respecto del viejo decreto ley 8.904? En la base regulatoria para la demanda rechazada. Acá hay un aspecto que es muy importante tener en consideración. ¿Por qué? Por aquello que dije que tenemos que ver cómo voy a clasificar mis tareas realizadas con anterioridad a octubre de 2017 y con posterioridad a octubre de 2017. Muy bien. ¿Por qué innova? Porque frente a la demanda rechazada, ya sea total o parcialmente, el decreto de ley establecía que la base regulatoria era el monto de capital sin ningún tipo de aditamento. Es decir, yo promuevo mi ejecución por 100.000, prosperó una excepción de pago parcial por 25.000, fíjense ustedes que a los efectos de regular honorarios por la demanda que prosperó era 75.000 más intereses más cosas. Por excepción que prosperó por 25.000, en la base regulatoria son 25.000 peladitas. Claro que esto, cuando uno lo veía, decía, pero el juicio tardó 10 años, esa demanda que prosperó por 75.000, practicaba la liquidación son 10 millones de pesos. Y van a regular honorarios por 10 millones de pesos. ¿De verdad? Por la demanda que prospera. Pero por lo que fue motivo de excepción, son 25.000 que se mantienen igual. Lo cual provocaba una injusticia, ¿verdad? Pero esto había sido siempre ratificado por la Suprema Corte en cuanto a la base regulatoria. Ahora, ¿por qué cambia la cuestión? Porque ahora se va a calcular respecto de la demanda rechazada ese monto de capital más los intereses reclamados. Fíjense ustedes, cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión. Es decir, ya la base regulatoria es ese monto por el que no prosperó más interés. Claro que hay un problema que se presentó también con estos casos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es tu nombre? Máquina, vos promovés una demanda de daños y perjuicios porque el vecino te mató el perro. ¿Sí? Si vos tuvieras que hoy reclamar un daño moral por el perro, ¿cuánto reclamarías? Era un perro que tenía 5 años, 6 años.
Obviamente, uno se encariña tanto con un perro que termina siendo un hijo, un hermano, es decir, es terrible, es terrible. Para aquellos que nos gustan los animales, este, lo extrañamos cuando nos vamos de viaje, que lo dejamos, sufre el perro y sufre uno, ¿no? Entonces, claro, pero vos tenés que cuantificar. Y hablar si uno toma en consideración otras situaciones que son muchísimo más delicadas. Pero ¿qué pasa si vos, si te vas, te olvidaste de este juicio, te vas y te decreta la caducidad de instancia y perdiste el juicio? En general, la jurisprudencia, claro, como muchas veces este tipo de cuantificación no obedecía a parámetros objetivos, decía, a los efectos de establecer la base regulatoria, decía la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y luego lo replicó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, establecía como pauta regulatoria a los efectos de ese no pudo tomar el monto reclamado, porque en realidad uno estimó y lo hizo muchas veces sobre parámetros que no son objetivos y quizás hasta podrían ser disparatados. Claro, se rechaza la demanda o se decreta y entonces yo tengo que regular los horarios y me encuentro con una situación que la pauta para regular era lo reclamado. Entonces, la pauta que había echado mano la jurisprudencia en esos casos era a lo que, por el monto que razonablemente hubiera sido acogida la demanda, de haber prosperado. Con lo cual ya establecía una pauta muy diferente. Era establecer una pauta a partir de un análisis comparativo de que en iguales situaciones cómo se hubieran sido resueltas. ¿Entienden? Es decir, no por lo reclamado, sino por lo que razonablemente hubiera prosperado esa demanda. ¿Y quién decía el juez? El juez lo establecía. Siempre no te olvides que sobre base fundada. ¿Qué significa sobre base fundada? En general, en este tipo de situaciones, por comparación. Donde vos vas a decir, bueno, la Cámara, si soy juez de vigilancia, la Cámara de Apelaciones ha resuelto en esta materia, en situaciones particulares, tenés que hacer un análisis y decir, bueno, del caso particular. ¿Qué hizo la ley 14.967? Acuérdense que la 8.904 para esto no tenía, la pauta era por demanda rechazada el monto de capital, más allá de esta pauta jurisprudencial. Ahora la ley 14.967 sí me establece una pauta respecto de la demanda rechazada y que dice, como dijimos hoy, que el valor o monto del pleito reclamado incluyendo los intereses. Pero dice además, los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojara resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado debidamente. Esta era la pauta por lo que hubiera prosperado, que decía yo que aplicaba la jurisprudencia. Lo que pasa es que después, desde mi punto de vista, pifian el tema, porque establece esa pauta por lo que hubiera prosperado la demanda, pero después dice, en esos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más sus intereses reducida en un 50%. Esto no lo entiendo. Porque la primera pauta es, los jueces podrán apartarse cuando sus resultados arrojaran notoriamente fueran inequitativos. Y después me dicen, bueno, pero igualmente tenés un límite para establecer el inequitativo, es el 50%. Sí, pero por eso voy. Por un lado, la Corte me decía por lo que hubiera prosperado, un análisis que sería en definitiva lo que vos tenés que analizar para llegar al resultado inequitativo.
Pero después te cercenan esa facultad porque dice, pero nunca puede ser inferior al resultado. Con lo cual, a eso voy yo. Esta es una de las críticas que yo hago a la ley nueva. Está muy bien. Una vez que yo tengo establecida la base regulatoria que está firme, acuérdense, monto de liquidación, si prospera la demanda, yo ahora estoy en condiciones de regular los horarios profesionales. Y acá sí voy a la alícuota que establece el artículo 34, que es la que me va a establecer los honorarios por mi actuación profesional hasta la sentencia de trance y remate. Es el monto de la liquidación, la base regulatoria y la alícuota, de acuerdo al artículo 34, me dice que se aplicará la escala del artículo 21. Esta escala del artículo 21 me habla de que los honorarios profesionales se regularán entre un 10 y un 25%. Pero me dice, esta escala se va a disminuir. Se va a disminuir ¿por qué? Porque entiende que este no es un juicio complejo. ¿Entienden? Por eso la escala está prevista para un juicio de conocimiento, no para un juicio ejecutivo. Y dice, bueno, ¿y cómo se disminuye esta escala? En un 10%, si hubo excepciones, y en un 30% si no hubo excepciones. Con lo cual, fíjense ustedes, que esta regulación de honorarios en un juicio ejecutivo en el cual no hubo excepciones, irá, y la reducimos en un 30%, decimos que será entre el 7 y el 17,5%. Si no hubo excepciones. Si hubo excepciones, será entre un 9 y un 22,5%. Esa es la alícuota. ¿Está claro? Claro. Vos establecías la base regulatoria que hablamos en esta primera parte, ¿sí? Vos ya tenés que ahora sí regular los horarios hasta la sentencia de trance y remate. ¿Cuál es la escala? La alícuota. Acordate que siempre hablamos de escala y alícuota, de base y alícuota. Lo que hace la ley siempre utiliza en general esa escala genérica del artículo 21, que te dice los juicios de contenido patrimonial va del 10 al 25%. Esto lo encareció la ley, porque antes era del 8 al 25, ahora es del 10 al 25. Acordate que esto es importante porque si te dictaron la sentencia de trance y remate antes del 2017, tus honorarios hasta, por la ley 8.904, la base regulatoria, si bien es el monto de la liquidación practicada, pero es del 8 al 25. Con lo cual, si vos reducís en un 10% la escala, antes te quedaba en 7,20. Si hubo excepciones. Ahora te va a quedar en 9% el mínimo. Porque estás hablando de escala. La escala reducida en un 10% si hubo excepciones. Con lo cual, del 10 reducís un 10%, es 9. El máximo, ¿cuánto era? 25. Lo reducís en un 10%, es 22,5. Si no hubo excepciones, la reducís en un 30%, con lo cual el mínimo te queda en 10, en 7 y el máximo en 17,5. Pero ¿qué les dije yo a ustedes? Que también puedo tener honorarios profesionales por otra actividad, que es la actividad en la apelación. Y acá aplico otra norma, que es la del artículo 35,
Perdón, 31, no 35. Por las actuaciones correspondientes a la segunda instancia, la regulación de honorarios será del 25 al 35%. Y por la instancia extraordinaria, del 30 al 40% de la escala aplicable al proceso de que se establece. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Es que también cuando se regulen honorarios, el juez va a establecer honorarios por la primera instancia. Ustedes van a apelar, seguramente si son apoderados, el nombre de su mandante por alto y en el nombre propio por bajos, al artículo 57 y cuando llegue ese expediente a la Cámara de Apelaciones, si hay actividad de segunda instancia, la Cámara de Apelaciones va a revisar esa regulación de honorarios y va a establecer los honorarios por la segunda instancia aplicando el artículo 41. ¿Está claro? ¿Y cuál es la alícuota aplicable? La que establece el artículo 31. Acá se lo dice, el 30 al 40, el del 25 al 35% por la segunda instancia. Después se habla de lo que a vos te regularon en primera instancia. Pero ahora bien, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Como ustedes en los exámenes siempre tienen la ley, a mí lo que me interesa es que sepan que por sus trabajos profesionales tienen derecho a tener honorarios profesionales por distintas actividades en el proceso. ¿Comprenden? Supongamos que a mí inicio mi demanda ejecutiva y me revocan el mandato. Yo ya cumplí una primera etapa del artículo 28, con lo cual, de ese honorario de primera instancia hasta la sentencia de tránsito y rebate, yo tengo derecho al 50% de ese honorario. ¿Comprenden? Para eso son las etapas. Si yo cumplí un tercio en el proceso de conocimiento, tengo un tercio, si me revocan el mandato o renuncié, tengo un tercio de mi trabajo que va a ser remunerado conforme establece la ley. Como de la misma manera insisto que sepan cómo determinamos la base regulatoria y que esa base regulatoria firma y recién después me tiene que regular la ley. ¿Sí? Pero también les dije a ustedes que puede haber otra etapa más en la regulación de honorarios profesionales, y que es la etapa de ejecución de sentencia, que está en el artículo 41 de la Ley de Honorarios Profesionales. Y el segundo párrafo del artículo 41 dice que en los juicios ejecutivos por las actuaciones posteriores a la sentencia de trance y remate se fijarán en un 40% de la escala delimitado al artículo 20. Con lo cual, los honorarios por la etapa de ejecución de sentencia irán del 4 al 10%. Esa sería la alícuota que establece el artículo 41. Cuando me regulen honorarios, el juez en primera instancia va a decir: se regulan los honorarios del doctor José Manuel del Cerro hasta la sentencia de trance y remate en tantos pesos. Por sus actuaciones correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia,
se regulan los honorarios en tantos pesos. ¿Está claro? Perdón, tenés razón. Muy buena observación, Nico. Lo que equivalen a, lo que te va a decir, se regula en tantos pesos, lo que equivalen a tantos libros. ¿Por qué? Porque la regulación vos la haces en pesos, pero la convertís automáticamente en ISO. Lo que equivalen a tantos libros. Si fueran con la regulación de la 8.904, se referirá únicamente a pesos. Por supuesto que antes se aplican las dos normas, va a decir por aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial, este tema de la aplicación y lo dispuesto por la Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Morcillo, corresponde clasificar las tareas de acuerdo a cuándo fueron los horarios. Regular horarios a cuándo se realizaron las tareas. Ahí atrás y después. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Karin. Sí. No, porque la base es la misma. En eso no cambió. No, porque tus tareas fueron realizadas con anterioridad a la vigencia de la 14.967. Por eso es tan importante este tema de saber cuáles son las etapas de este proceso y dónde quedaron involucrados tus actos profesionales. Por eso yo nombré al artículo 28, porque muchas veces yo le tengo que dar bolilla, y sobre todo, por ejemplo, cuando quiero objetar una regulación de honorarios de un profesional, donde vos decís, pero este profesional actuó en la segunda etapa del proceso, y me están aplicando, me le están regulando honorarios como si él hubiera actuado en todas las etapas del proceso, ¿comprendés? Por eso es tan importante saber establecer la fecha de corte. Y ahí es el juez donde tiene que decir, a ver, Cari, ¿qué etapas cumplió con anterioridad que deben ser reguladas en base? Lo que te va a cambiar claramente, fíjate que puede ser la alícuota. ¿Por qué? Porque antes era del 8 al 25. Si bien se disminuía igual el riesgo al 30%, pero claro, disminuir el 8 en un 30% estás hablando de un 5,6. Y disminuir un 30 sobre 10 estás hablando que el mínimo es 7. Con lo cual sí te afecta a vos. Pero bueno, en segundo lugar, claramente sí te va a afectar a vos. ¿Por qué? No solamente en el monto mínimo. En general, ellos se manejan pautas en penal que pueden llegar a regular un 16%, un 18%. Pero bueno, digamos que en eso no vas a verte afectado. Pero si quisieran regular el máximo, en este caso particular no hay diferencia. Porque el máximo es igual, se mantuvo en el 25%. ¿Está? Pero a mí lo que me interesa siempre es recalcar, chicos, dos conceptos. Base regulatoria y alícuota, para cualquier tipo de proceso. Segundo, miremos las etapas del proceso. Cada proceso no es lo mismo un ordinario, que un sumario y un sumarísimo. O el sumarísimo igual al sumario, que el ejecutivo. ¿Por qué voy al 28? Me tengo que acordar que ahí están las etapas. Segundo punto. Genéricamente, cada proceso tenemos etapas. En el caso del Ejecutivo tenemos una etapa hasta la sentencia de trance y remate, una etapa por apelación ordinaria, otra etapa por apelación extraordinaria, con lo cual tengo derecho a regulaciones de honorarios por cada una de las etapas. Y además hay otra etapa que es la de la ejecución de sentencia, que está en el 41. Entonces ya tengo 34, 31 y 41. Más base regulatoria, 23 y 51. Acuérdense, base regulatoria, 23 y 51. Alícuotas, 34, 31 y 41.
escucho la pregunta. No, de las tres que tenía, dos me contestó, y la tercera era si al paso del tiempo, del 2017, que es lo que estamos viendo ahora, es decir, sigue habiendo muchas circunstancias de eso. A ver, vos sabés muy bien que los procesos en general se organizan, aun cuando sean ejecutivos. ¿Es común que tengas procesos viejos? Sí, es común. Yo tengo un juicio ejecutivo, no sé la cantidad de años que tiene. ¿Por qué? Porque se me murió el demandado, hay que citar a los herederos, después se murió otro de los herederos que citaron, tuve que llamar a los herederos y se hace interminable. Más aquellas chicanas que te puedan oponer del lado del que no quiere que se le rematen las cosas. Con lo cual esas situaciones se dan en la práctica, sí, obviamente se dan. Un último tema. Uno de los aspectos que en general muchas veces, hoy vimos el 1255, que sí tiene incidencia dentro de los procesos judiciales, es la situación que contempla en materia de costas el artículo 703 al viejo 505 del Código Civil y Comercial. Este artículo es muy interesante porque se cuestionó la constitucionalidad de esta norma, porque estableció un límite en el responder por parte del deudor. La norma dice que frente al incumplimiento del deudor, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios registradas conformes a las leyes arancelarias o uso local, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no debe tenerse en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada. En realidad, esto se vincula con el artículo 77, es decir, la condena en costa, ¿se acuerdan? ¿Por qué es importante tenerlo en consideración? Lo primero que voy a tener en cuenta es la constitucionalidad de esta norma. ¿Por qué se ha reconocido su constitucionalidad? Porque dice, lo que está legislando el Código Civil y Comercial es una materia propia de las obligaciones. ¿Por qué? Porque se decía que como las costas en una materia netamente procesal, y la materia procesal es provincial, no podía el Código Civil, en ese momento, 505, o el Código Civil y Comercial, hoy en el 730, regular sobre esta materia. Por lo tanto, lo que dijo la Suprema Corte y la Corte Suprema de Justicia es decir, no, acá lo que se está regulando es un límite al responder por parte del deudor. El incumplimiento de la obligación genera que se reclame el cumplimiento del litigio. Bueno, el límite de responder es ese 25%. Hasta acá estamos bien. Esta norma se copió tal cual del 505 del Código Civil. Esta norma se originó en el gobierno de México a pedido de Caballo, igual que el 1077 y 1255 actual, y era para establecer, en realidad lo que se quiso era disminuir el costo de los procesos, diciendo que había un negocio con el Estado, que por lo tanto había que limitar el tema del costo que deba soportar el deudor judicial. Pero es mala la relación.
y es tramposa. Con lo cual, fíjense ustedes, lo vamos a ver de vuelta, que nosotros qué vimos, honorarios por segunda instancia, honorarios de segunda instancia. Hoy les dije, no lo reiteré, pero si hay incidentes, los incidentes en el artículo 47 tienen la posibilidad de obtener un honorario profesional. Dijimos honorario de primera instancia, honorario de segunda instancia, honorario por ejecución de sentencia, honorario por trabajos ante la Corte de Suprema Corte, perdón. Leo de vuelta. El incumplimiento de la obligación cualquiera sea su fuente, de llevar al instituto judicial o arbitral la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo así delegados, correspondientes a la primera o única instancia. No debe exceder el 25% del monto de la sentencia de la obra, transacción o instrumento que ponga fin al distrito. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre esto? Este límite solo opera para el honorario de primera instancia, pero no quedan comprendidos. En primer lugar, que el incumplimiento de límite no opera con el incumplimiento doloso. Si se prueba que hay incumplimiento doloso, este artículo no se aplica. Segundo punto, no me abarca a los honorarios por la segunda instancia o la instancia extraordinaria. No me va a abarcar los honorarios por los incidentes. Primer punto. Segundo punto. ¿Esto qué implica? Que Nicolás, abogado, trabajó en el proceso y cuando le van a regular honorarios, le van a decir, pero voy a tener en cuenta para regular los honorarios el límite del 25%. No. A Nicolás, como abogado, le van a aplicar la ley 14.967. Y si Nicolás trabajó brillantemente y después consideró que había que regular el 25%, o menos, el 22,5%, que sería el máximo en este proceso ejecutivo, que hubo excepciones. Y además hay un perito contador y un perito calígrafo que le va a regular, conforme a su ley arancelaria, un 5% a cada uno, sabemos que estamos por encima del 25%. Lo importante es, a cada uno de los sujetos intervinientes le va a regular los honorarios conforme a su ley arancelaria. Y Nicolás va a decir, pero claro, como el límite del responder y la condena a 100.000 son 25.000 pesos, esos 25 se van a distribuir a prorrata entre Nicolás, los gastos de justicia, el perito calígrafo y el perito contador. ¿Y la diferencia qué será para Nicolás? El beneficiario del trabajo. Fíjense, el cliente de Nicolás, que le da a Nicolás, ¿cuánto le falta cobrar? Un 5%. Se lo va a pagar el cliente. A este, ¿cuánto le faltó cobrar? Un 10% se lo va a pagar el cliente. Yo les pregunto, ¿es justo eso? Sí, tiene que pagar. La diferencia es que no alcanza a cubrir el 25. Porque no te olvides que esos 25.000 se distribuyen a prorrata. ¿Sí o no? ¿Por qué decís que no? Como el Juan Carlos. Carlos. Entiendo que no, porque el beneficiario hizo todo lo que tenía que hacer con su profesional, no para pagar, sino para cobrar. ¿Por qué? Yo no digo que no le paguen al abogado,
creo que tiene que todo al servidor. A ver, estamos de acuerdo que el trabajo profesional de los 3 profesionales hizo el cliente ganara. Pero hay una realidad, chicos. Es justo que la norma establezca límites a responder. A vos cuando te dicen, respecto de una situación particular, solamente se indemnizan las consecuencias inmediatas y necesarias del acontecimiento. El legislador establece límites que le parecen que son razonables. No está mal. No está mal, porque en definitiva, vos cuando contrataste, sabes que en definitiva, si esto termina en un litigio, a vos ya te dijeron del tema. El límite de responder de ese señor, que no lo tuviste en cuenta, es otra cosa. ¿Me entendés? Pero ya sabías de antemano, al momento de litigar, esto es importante. Una ley de honorarios, por ejemplo. Muchas veces yo les decía, mirad una ley de honorarios profesionales. Generalmente uno piensa, y las leyes de honorarios profesionales la hicieron los abogados, o la mayoría de los legisladores. ¿No? En realidad sí es cierto que esta ley claramente aumentó el precio de nuestro trabajo, pero también esta ley de honorarios profesionales, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de hace mucho tiempo dijo, no solamente responde al interés profesional del abogado, se le reconoce el carácter alimentario, es decir, que hace algún modo en el cual el profesional se procura sus ingresos para vivir dignamente, sino que además es garantía para el justiciable, porque sabe de antemano cuando va a contratar un servicio cuál es el costo del servicio, con lo cual la ley se presume conocida, obviamente. También protege un interés previsional, porque a partir del honorario profesional se establece un sistema a través de una caja de previsión que protege al abogado y su familia. Con lo cual, también al establecer una remuneración digna, también se protege el adecuado servicio de costo. Con lo cual, lo que se mira con una ley de honorarios profesionales, en realidad son 4 objetivos, claramente. Una correcta administración de justicia, una correcta remuneración al profesional, la protección del profesional y su familia a través de la caja de previsión de abogados, y se protege al tercero que sabe de antemano cuál es el costo del servicio que cuesta. Por eso muchas veces también pensemos ese límite también que tiene la Constitución a partir de la no confiscatoriedad del honorario profesional, también funciona otros principios generales del derecho contenidos en el Código Civil, como el abuso del derecho y la buena fe. ¿Por qué? Porque yo puedo celebrar un pacto de cuotality con mi cliente, sí lo puedo celebrar. Ese pacto de cuotality puede llegar a 1/3 o hasta el 50%, como dice el artículo 4 de la ley de honorarios, siempre y cuando yo me haga cargo de asuma el riesgo de abonar los gastos y costas del proceso. Pero obviamente ese pacto de cuotality está íntimamente vinculado, primero, a procesos en los que existe un alias, es decir, el resultado es incierto. Segundo, a la oportunidad de la celebración. Si yo gané la primera instancia en un juicio de daños y perjuicios, se apela a esa sentencia y yo en segunda instancia celebro un pacto de cuotality con mi cliente con el 50%, diciendo que me voy a hacer cargo de todos los gastos y costas que genere el proceso, ¿es justo o es injusto? ¿Actúo de buena fe o actúo de mala fe?
ya tengo una sentencia favorable. ¿Qué gastos puede haber en una segunda instancia? ¿Comprende? Entonces, sí funcionan principios generales del derecho también en esta materia. En la visión constitucional del honorario profesional hay normas superiores que también se van a aplicar en materia de honorarios profesionales por sobre la ley de honorarios profesionales. ¿Comprende? Y ese honorario profesional en un 50% claramente no guarda ninguna proporción con el riesgo asumido. Entonces, también lo voy a mirar desde el punto de vista constitucional. Igual yo lo pienso desde la parte que ganó, y tiene que poder lograr, a pesar de que es ganar el juicio. No. ¿Por qué? ¿De pagarte a vos mismo? No, me pongo como la parte que... La parte asistida legalmente. La abogada tiene el 25%, pero con la otra parte que tengo que pagar el 5%, porque no se me puede cobrar a la parte que pagó. Está bien, pero no te olvides que en el pacto de cuota litis es un pacto sobre los valores que recibe tu cliente. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el honorario que te tiene pagado otra parte. En general, si vos lo medís bien, ese prorrateo se puede dar en el ámbito del laboral. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el fallo del Tribunal 2, que ellos mismos en la sentencia al regular honorarios, claro, excedían los honorarios profesionales y los gastos de proceso el 25%. Entonces ellos mismos te prorratean lo que tenés que pagar cuando sos condenado. Pero en el proceso civil, fíjate que dijimos, te quedan afuera los incidentes, te quedan afuera las actuaciones de segunda instancia, con lo cual hay muchos honorarios que no entran dentro del 25%. Con lo cual, hay veces casi seguro que te alcance ese 25% para que te cancelen todo. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hoy, chicos? Sí, en general el trabajador cuando firma esa carta poder aparece el pacto de cuota litis incluido. Sí, en general el máximo es el 20%, que lo dice el 277, creo que es de la ley de contrato de trabajo. Sí, generalmente al trabajador se va a cobrar. ¿Ninguna duda sobre este tema? Qué bueno. ¿Cómo listos, chicos? Amoroso, Bordas, Carmen, Enrique, Cataño, Chiqui, Cuellar, Denisiu, Falcón, Farías, Fernández Piusi, Fernández Iván, Fernández Parra, Gallego, González, Florencia, Guerra, Gutiérrez, Hernández, López Marcos, Macuso, Mangone, Martínez Marchesi, Medina, Oliveros, Camila, Olmo Micaela, Rabini, Raba, Romero Germán, Rubino Karen, Russo Agustina, Salaberry, Toman, Valenti, Sanabria.
Alonso, Arce, Artese, Aumiral, Blasco, Blum, Cabello, Campana, Carrillo Saldarriaga, Castillo, Cejas, Constanzo y Claudio, Echeverría, Esteve, Falcone, Giacomino, Godoy, Goicoechea Maite, Gutiérrez Axel, Gutiérrez Marta, Gutiérrez Pedro, Jaime Karim, Jaureguiberri Federico, Mendoza, Moro, Pizzolato, Espineta, Uchi, Vergara, Vespa, Vieites. Sí. ¿Cómo es el apellido? Paniagua. Bien, ¿alguien más? Sí, Marco Ricardo. sí, claro. ¿Quién más? ¿De 4? No te terminó, ¿no? Villalba María. Te pusiste todo, María. ¿Quién más? Juan Cruz. ¿Me dijiste? Acá. Por acá, chicas. Por acá. Cierren esa puerta, por favor. Los que faltan, vayan acercándose. Yo me pongo el barbijo. Chao, chao, mi amor. Me pongo el barbijo así de Vale, ahí está. 4. Pachinelli, te conozco, me parece. Sánchez Nicolás Rufino. ¿Cómo? Sí. Perfecto. ¿Oye más de las 4? No. Adelante. De las 6. 6 y 6. Sí, pero se anoté por dónde. Canales Matías. ¿Vos? Hidalgo. Alonso Sofía. Bien. Hidalgo, ¿dónde está? Usted por acá, por aquí. Ahí la semana pasada con mi alumno José y sí, que dijeron que había que bajar la lista, ¿no? Bueno, porque ahora no estaba. Alonso. No, Hidalgo, perdón. Hidalgo. Bueno. Sí, pero no te lo que nunca. No, pero te tengo Sí, Mariano me lo todo el otro día, pero... No, pero no tienes un texto, después tengo que corroborar. ¿Hay algo? ¿Me dijiste? Sí, Juan. Listo. Carlito. Porque me pasó algo que yo hice a la Secretaría Académica. Me hicieron quedar en mi casa jueves, viernes, hasta el domingo, que se terminó que el caso sospechoso, se terminó contacto, no era COVID, era 38 horas y medio, y otra cosa. Pero avisé a Secretaría Académica que falté jueves y viernes. No, vamos. A ver, chicos. Yo no sabía que control también. Más que nada, está orientado a los que no vienen nunca. No, olvídese. Yo acá voy a eliminar, digamos, lo que yo tengo ausentes que no vinieron nunca. No, gracias. Muy amable. Nada, chicos. Doctor, disculpe. Doctor.
doc-